compañeros. Compañeros, gracias por el recibimiento, gracias por organizarse, gracias compañeros del Este, gracias compañeras, gracias a todos ustedes y gracias a los dueños de casa, un salón extraordinario, ¿no? Una cosa... No estamos acostumbrados. Siempre falla el micrófono. No sé si va a entrar el perro, ahora tengo un problema, pero tiene que empezar, ¿no? La verdad que tiene que venir el perro por acá porque si no vamos a sentir que no es. Siempre aparece un perro, pero no sé, acá me parece que estamos demasiado prolijos. Muchas gracias, che. Muchas gracias por lo que han hecho. Miren, nosotros tenemos que tener claro, lo dijimos incluso antes de que Milei asumiera el gobierno, que podíamos estar frente a un gobierno breve, dijimos, dentro de la ley y el orden, pero que podíamos estar en presente en un gobierno breve. Y lo dijimos fundamentalmente porque nos dimos cuenta de la caracterización que había hecho el gobierno anterior sobre lo que era Milei no era correcto. No es que Milei expresaba a la derecha, o expresaba a Martínez de Oz, o expresaba... Milei era un muchacho el cual yo conocí hace algunos años atrás, allá por el 2016. Es un muchacho anarcocapitalista, esto es, los viejos anarquistas que ahora se han transformado en defensores de la propiedad privada, los viejos anarquistas, algunos de los cuales ahora son creyentes, y que en realidad no tenía Milei una terminal internacional. Cuando decía, no, mire, lo que pasa es que Milei viene con mucho respaldo, pero mire, tengan cuidado, el mundo está yendo para otro lado, el mundo está yendo para el nacionalismo. En realidad, por primera vez el mundo no está soplando de frente al peronismo. Por primera vez desde la existencia del peronismo nos encontramos con un mundo que hasta nos mira con cierta atención para ver qué es eso del nacionalismo de inclusión. Y ahora encontramos discursos en Francia, discursos en Portugal, en España, en Perú, en Bolivia, que están atentamente tratando de comprender que es esta doctrina surgida de un pueblo maravilloso que construyó su identidad amando al distinto, no lastimando al distinto. Construyó una doctrina que dice que entre los pueblos hay que amarse y que tienen que construirse puentes, no levantarse muros. Y claro, parecíamos una doctrina de Modé, pero de repente el mundo viró para la discusión sobre las causas nacionales. Esta causa que dice que los pueblos son el sujeto de la historia. Pero bueno, cuando en el mundo por primera vez se empieza a hablar de peronismo, Dios, que siempre le exige a aquellos pueblos que pueden un poco más, nos puso acá un presidente raro, singular, anarcocapitalista. Y este anarcocapitalista empezó a transitar y empezó a tomar decisiones. Su gabinete mucho no lo entiende. Lo vimos ahí en ese espectáculo cuando presenta el DNU y los que estaban parados, los que estaban sentados aplaudían, pero no entendían de lo que estaba hablando el presidente. Claro, en el mundo son muy poquitos. Este anarcocapitalismo, el capitalismo es una secta de algunos centenares que se organizan y a través de lo que hoy permiten las redes se interconectan, hacen algún congreso presencial una vez por año, aquellos que pueden pagarse el viaje, se van para Madrid y reflexionan entre ellos. Y en la disciplina económica,
de alguna manera lo debatimos, lo pensamos, pero no porque pensemos que en algún momento iban a poner en práctica su corpus teórico. Pero bueno, en Argentina se produjo la segunda singularidad. La primera fue el peronismo y la segunda es esta, una manera de pensar que no tiene un concejal o un concejal en el mundo. Acá tenemos un presidente. Y este presidente empezó a tomar decisiones, y en ese decreto de necesidad y urgencia donde él expresa su pensamiento íntimo, nos empezamos a dar cuenta que no solo agredía el trabajo, sino que por primera vez un presidente empezaba a hostigar al capital. Pero empezamos a escuchar ese día y después leímos el decreto. Nos planteaba que nos íbamos a quedar sin la industria del azúcar. Ustedes imagínense que la industria del azúcar tiene aquellos fundadores que se creían dueños de la Argentina, de Patrón Costa. ¿Cómo vamos a pensar que una industria formada por Patrón Costa va a desaparecer de un día para otro? Tardaron 2 o 3 días los muchachos del azúcar en sacar un comunicado diciéndole al presidente: mire, presidente, esto no va a pasar. La Argentina no se va a quedar sin azúcar. La industria del azúcar es constitutiva de la Argentina. No va a pasar. Ahí reflexionaron, le explicaron y lo tachó del decreto, lo tachó de la ley que después se elevó. Esa fue la primera reacción del capital, diciendo: mire, presidente, con todo respeto, pero esto no va a caminar. Después la CGT, al poco tiempo, lanzó un paro postdatado para el 24 de enero, pero lo lanzó mucho antes. Nadie va a pensar que en un gobierno de 15 días se lanza un paro postdatado a 20 y pico de días, si no hay un concurso entre capital y el trabajo. Después de escuchar ese anuncio de Milei, lo primero que hicieron los empresarios fue llamar a su staff, llamaron al abogado, llamaron al contador, dijeron: este pibe, ¿qué está haciendo? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Le explicaron, por lo que pueden haber entendido, e inmediatamente al otro día a la mañana se comunicaron con los secretarios generales del sindicato que corresponde a su rama. Inmediatamente todos, metalúrgicos a los metalúrgicos, los del vidrio a los del vidrio, los químicos a los químicos. ¿Qué pasó en la Argentina? Y bueno, pasó que votamos una singularidad. Le dijeron: bueno, vamos a hacer un paro postdatado de tal manera que podamos acordar, negociar, ver lo que pasa, ver lo que va a hacer este presidente. Entonces, en ese momento hicimos un alto, dijimos: bueno, el mundo está observando el peronismo y hoy se empiezan a dar las condiciones en nuestro país para que efectivamente empiece a transitarse la armonía entre el capital y el trabajo. Y una doctrina encontrada por Perón en el seno de un pueblo extraordinario y difundida por Evita, que hace 70 años atrás, cuando la Segunda Guerra Mundial la habían ganado aquellos que, como el mismo general decía, la explotación del Estado por el hombre, o la explotación del hombre por el hombre del otro lado, habían triunfado. Y él decía: ni tan calvo ni tan peludo, pero en ese momento eran los dos imperios que administraban el globo. Y en un país por ahí dijo: mira, ninguno de los dos tiene razón. Y dijo: y entre la sangre y el tiempo vamos a elegir el tiempo, porque ninguno de nosotros puede pensar que si General no daba combate allá en el 55 no hubiese ganado. Pero hoy habría un montón de familias que tendrían muertos por un lado o por el otro, y eso el general dijo: no, miren, si tenemos razón, vamos a volver. Porque en algún momento uno duda. Entonces el general dijo: no, creo que tenemos razón, hacemos una doctrina para los tiempos, pero si tenemos razón vamos a volver. Y pasaron 18 años y volvió, y otra vez
el mundo estaba convulsionado, la Argentina estaba convulsionada, y otra vez dijo, miren, yo fui un incendiario, pero ahora me hice un bombero, y otra vez, entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo, y si tenemos razón, algún día el mundo nos va a dar la razón. No es que vamos a volver, el mundo nos va a dar la razón. Y resulta que el tiempo pasó y el mundo nos empezó a escuchar, y por primera vez empieza a estudiar el peronismo y dice a ver qué es lo que tienen para enseñar, a ver lo que hicieron, a ver cómo se ven. Y de repente tenemos uno de los nuestros del otro lado del Atlántico que empezó a hablar con palabras que para nosotros eran muy sencillas, y cuando él empezó a decir, mire que el mundo atraviesa la Tercera Guerra Mundial en cuotas y no es un tema religioso, no es solo un tema militar, es un tema económico. En realidad los pueblos están discutiendo por qué pueblo va a tener trabajo y qué pueblo no va a tener trabajo, y un pueblo que no tiene trabajo también se disgrega. No es solo que le tienen que sacar su territorio, los pueblos que aumentan su tasa de desocupación, se rompe ese afecto societatis en ese pueblo y vuelve la miseria, y hay pobreza, y hay indigencia, y se rompen los lazos de solidaridad, y esos pueblos. Eso lo dijo Francisco hace más de 10 años. Allá en el 13 empezó a explicarle al mundo, diciendo, miren, vengo de un país allá en el fin del mundo, pero estas cosas las pensamos. Y bueno, y el tiempo pasó. Y el tiempo pasó y se terminó la globalización. Y se terminó la globalización y los pueblos empiezan a discutir cómo van a generar trabajo. Y resulta que en algunos pueblos nosotros empezamos a escuchar también discursos parecidos a lo que nosotros hicimos en aquellos momentos cuando decíamos, mire, tenemos que defender el trabajo argentino, tenemos que defender la producción argentina, tenemos que administrar la economía, y nos decían, no, estos son nostálgicos, estos no saben. Pero a la larga resulta que no éramos el pasado, sino que éramos el futuro. Los pueblos empezaron a tener mensajes muy similares a los que teníamos nosotros. Pero aquí funcionaban otras fuerzas políticas. Como dijo Marita, fuimos, vinimos y terminamos en Milei. Pero en un Milei que no tiene la posibilidad de anclarse en proyectos internacionales. El mundo tiende al nacionalismo, tiende a esto que estamos diciendo, tiende a la industrialización, tiende a que cada pueblo va preservando su fuente de trabajo, cada pueblo va encontrando la manera de que su población tenga trabajo. Esto de vivir sin trabajar es muy extraño, pero puede haber una renta universal. Pero no, muchachos, pero eso es solo plata. Si la economía fuera solo plata, imagínense que la economía es la producción de bienes y servicios, es el trabajo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y en el mundo se hablan de estas cosas. Hasta los franceses, miren, hace poquito haciendo zapping por la televisión, miren, ahora vamos a ver la nueva camiseta que va a vestir el equipo francés, y resulta que uno estaba acostumbrado que los franceses tienen ese azul Francia, y aparece la camiseta del equipo olímpico que van a hacer el año que viene, y era todo con la tricolor, la bandera francesa, y resulta que uno empieza a hablar con los compañeros, porque tenemos una agrupación de compañeros, ya tienen como 200 integrantes, que está cada uno en algunos países, argentinos que se fueron, pero el pueblo argentino somos los que vivimos acá, pero también somos la diáspora argentina. Muchachos, hablamos con ellos, y nos dice algún argentino que vive en Francia, vos sabés que se está dando una transformación en Francia, el mismo Macron está volviendo para el nacionalismo. Ya lo digo, tiene que ver con esa bandera que ahora la expresan en su camiseta. Miren, el mundo va tendiendo al nacionalismo, no va tendiendo al anarcocapitalismo. Y va Milei a Davos y hace un discurso absurdo, ridículo. Todos nos sentimos hasta con vergüenza ajena, hablaban lo que estaban ahí, no entendían ni lo que le estaba diciendo ese presidente. Claro, es un anarcocapitalista, ¿qué van a saber de anarcocapitalismo? No podían saber nada. Si no hay proyecto internacional que lo cobije a Milei y empieza a haber una discusión internacional que cobija al peronismo, nosotros empezamos a decir, mire, la verdad que lo nuestro es el futuro y esta singularidad es muy extraño lo que nos está pasando. Y eso a nivel internacional, y a nivel local
resulta que los empresarios empiezan a sentirse extraños porque de un día para otro se quedaban sin negocios. Imagínense los muchachos de la empresa de la obra pública, millones de dólares en maquinaria, tienen personal capacitado, tenían proyectos en marcha, de un día para otro se terminan. Alguien que por ahí tenía algunos millones de dólares de patrimonio, de un día para otro no tiene nada, que va a vender la maquinaria viable por chatarra. Esto es ridículo. Y entonces ahí salió la Cámara Argentina de la Construcción a decirle: mire, esto no va a pasar. O mi ley o son mi ley, en la Argentina va a haber obra pública. Claro, ahí el peronismo, que ya lo habíamos empezado a ver, a vislumbrar, porque somos la única causa que plantea que esto se reconstruye con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Entonces dijimos: mire, tenemos que presentarnos ante la sociedad para decirle: este es el peronismo. Y tenemos que decirle a la sociedad que estamos en condiciones de hacer un buen gobierno. Pero ¿cómo hacemos un buen gobierno? El propio periodismo, algunos decían: che, pero se acaban de ir del gobierno. No, nosotros no nos fuimos. Era un gobierno socialdemócrata. Bueno, vos decís eso. No gobernó con nuestra doctrina. Entonces nosotros salimos a decirle: mire, hay que reorganizar el peronismo. Hay dos condiciones para un buen gobierno: que se reorganice el peronismo y que tengamos un plan de gobierno. Y empezamos este trajín. Reorganizar el peronismo tiene sus bemoles, porque en este siglo prácticamente se confundió el peronismo con el Partido Justicialista. Entonces, la vida partidaria, la vida del Partido Justicialista era la vida del movimiento peronista. Y esto no es cierto, porque el movimiento peronista es una estructuración, es una organización del movimiento, del pueblo argentino, que tiene una herramienta electoral que es el Partido Justicialista. Pero el movimiento peronista era una organización distinta. Ahí es como el pueblo argentino se organizó para generar una revolución de amor y paz, tal como dice nuestra doctrina. Pero se perdió la gimnasia de cómo funciona el movimiento peronista. Entonces empezamos a decir: bueno, el movimiento peronista en sus orígenes tenía tres ramas: la femenina, la sindical y la política. Allá en los 70 lo trajimos al general Perón, hicimos mucho los jóvenes de aquella época, y bueno, vamos a organizar el peronismo con cuatro ramas. ¿Y cómo organizamos el peronismo? Y bueno, son esas cuatro ramas, pero ¿y faltará alguna? Y sí, falta la rama empresarial. No las gremiales empresarias, no la CGE, no la UIA, sino la rama empresaria, los empresarios entendiendo la política. ¿Qué le pasó a los empresarios? Se dieron cuenta que por una mala elección se estaban quedando sin negocio. No es el problema de nos organizamos la gremial empresaria para discutir un puntito de IVA, un puntito de ingreso bruto, poneme este arancel, sacame esto. Esto es la gremial empresaria, tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a hacerlo. Pero se empezaron a encontrar para decir: che, empecemos a pensar el proyecto del país. El movimiento obrero lo hizo hace mucho tiempo. Todo secretario general de un sindicato entiende que su actividad depende de la política económica del país. Depende de lo general. Los empresarios a veces esto les costó, pero dijeron: no, tenemos que empezar también a organizarnos políticamente y a extender el país. Y ahí se arma la rama de empresarios peronistas. Es la que más está creciendo. Es notable la cantidad de empresarios que dicen: che, tenemos que empezar el país, pensar el país con los sindicalistas, con las mujeres, con las organizaciones. No, sí, cómo no, la rama de empresarios, y entonces ya tenemos 5 ramas. Pero el problema es que en diciembre, después de la devaluación, la pobreza llegó al 70%. ¿Lo vamos a ver alguna vez? No, no lo vamos a ver, porque la pobreza se mide por trimestre y se publica por semestre. Entonces, el diciembre del 2023 va a ser el último trimestre, que es octubre, noviembre, diciembre. Vamos a tener el promedio, no vamos a ver la punta de diciembre. Nos van a dar el promedio, y a su vez nos van a dar el promedio cuando se publique del segundo semestre del 2023. Y cuando yo digo: miren que la pobreza en diciembre llegó al 70% y seguramente ahora en enero se mantiene ahí, porque con estos precios de los alimentos es obvio que tenemos un lío bárbaro, pero es obvio. Ahora, los datos quizás no aparezcan en las estadísticas, pero la realidad es que en la calle está. Entonces los movimientos sociales que generan esta interfase con los sectores que encima se inventan su trabajo porque no están representados en la economía formal,
no hay lugar en las empresas formales para todos los que quieren trabajar. Y entonces son esos inventos de trabajo que vemos por la calle, que está bien que se ganen el pan con el sudor de su frente, son los movimientos sociales. Mientras cada argentino que quiera trabajar no tenga trabajo, son una realidad, entonces también tienen que ser la rama del movimiento peronista. Ya tenemos 6 ramas, a las 4 que teníamos le sumamos 2. Y el peronismo tiene que volver a cultivar el conocimiento, y para cultivar el conocimiento son los técnicos y profesionales. Y esto también es una rama. Siempre el peronismo tuvo destacados técnicos y profesionales y tipos que sabían de lo que hablaban. Que sabían de lo que hablaban y todos aprendíamos de todo. No es esto, no, yo soy un cuadro político y entonces hablo de lo que quiero. No, miren, la verdad que de los temas, y entonces la rama de técnicos y profesionales sería la 7ª rama. Y fíjense cómo está vivo el peronismo. Primero fueron 3 ramas, después fueron 4 y hoy van a ser 7. Con eso estamos organizando, no el partido justicialista, estamos organizando el movimiento peronista, que va a tener varias representaciones electorales, porque esa representación electoral que siempre tuvo el partido justicialista la perdió cuando puso un socialdemócrata al frente de la presidencia. No es culpa nuestra, se autoeligieron a alguien que se definió socialdemócrata. Alguien que es un posmoderno por ser socialdemócrata, cuando nosotros somos una estructura de pensamiento clásica. Entonces, miren muchachos, empezaron a aparecer otros partidos, así como apareció Principio y Valor, el partido de Rodríguez Sá, el partido de Negro Moyano, el partido del Movimiento Evita. Claro, no se sentían representados en el partido justicialista. Y entonces, ¿cómo va a ser la organización, cómo va a ser la representación política del movimiento peronista? Y va a ser una confederación de partidos doctrinarios. Todos aquellos partidos que tengan como base la doctrina peronista nos vamos a juntar en una confederación justicialista, de tal manera que no nos vuelva a pasar que 1 o 2 personas decidan la vida interna del movimiento, porque es complejo, y lo más complejo no es solo que tomen la decisión, sino cómo piensan que no se pueden equivocar. Es lo que nos pasó, que podemos pensar que tomo una decisión y estoy acertado, y no lo consulto. Este es un problema, porque la metodología también es ideología. Entonces, la metodología del peronismo es charlarnos, es hablarnos. Todos tienen que estar en la toma de decisión, pero ninguno la tiene que tomar en exclusividad. Nos tenemos que encontrar en una mesa, y una mesa amplia, de tal manera que seguramente, como el conocimiento siempre es una construcción colectiva, el conocimiento no es una construcción individual. Esto algunos piensan, nosotros que somos hombres y mujeres de la comunidad organizada, sabemos que el conocimiento verdadero también es una construcción colectiva. Es necesario interactuar, hablar, hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra, todos nos tenemos que escuchar. En esa metodología, que no tiene que ser más aquella metodología del dedo, es que también vamos a ir tomando las mejores decisiones en la elección de nuestros representantes. Pero claro, hay un tiempo electoral y hay un tiempo de la realidad. Y entonces nosotros dijimos, mire, por lo menos tenemos que tener 6 meses. 6 meses para organizar el peronismo, 4 o 5 meses para organizar el peronismo y para hacer un plan de gobierno. Nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad un plan de gobierno que devenga de nuestra doctrina. Tenemos que decirle, este es el plan económico, este es el plan en términos de relaciones internacionales, este es nuestro plan de salud, nuestro plan de educación, esto es nuestro plan de defensa, este es nuestro nivel de seguridad, así estamos planteando las cosas. Cuando tengamos el peronismo organizado y tengamos el plan de gobierno, estamos en condiciones de decirle al pueblo argentino, bueno, acá estamos, pueden contar con nosotros. Este es un debate que nos estamos dando los peronistas entre nosotros. Ya va a llegar el momento de hablarle al conjunto de la sociedad, pero ahora nos tenemos que hablar entre nosotros porque hace mucho tiempo que no nos hablamos entre nosotros. Y la organización del peronismo es de cada uno de nosotros. Y la construcción de los saberes en un esquema colectivo también es de cada uno de nosotros. Para fin de marzo vamos a hacer un evento donde nos vamos a encontrar los cuadros de todo el país para expresar el plan de gobierno. Y quizá para abril ya lo tengamos publicado. Ahora, para fin de febrero, teóricamente vamos a tener terminado el plan económico en formato de libro, una editorial lo hizo, van a venir, va a estar por todo el país, se van a hacer miles de ejemplares. ¿Quién lo va a explicar? Bueno, entre todos. Cada uno de nosotros va a tener que leerlo, haremos la tarea de capacitación, pero tenemos que defender. Este es el plan económico, con producción, con trabajo, donde se va a pagar la deuda externa, pero no con el hambre de los argentinos,
Hay otras maneras de honrar los compromisos, que la mesa de los argentinos vuelva a tener los alimentos básicos en un precio tal que el poder adquisitivo del salario rinda, donde vamos a decir, mire, el insumo más importante para la reindustrialización de la Argentina es la energía, entonces tenemos que volver a hacer el costo de la energía, ver la tasa de retorno del capital utilizado para que el petróleo se transforme en derivado, pero no es complicado, ya lo hicimos, se puede hacer. No me vengan con que un país como la Argentina, que tiene energía abundante y barata, tiene que pagar el mismo precio que pagan los uruguayos, los chilenos que no tienen. Muchachos, no es así. El Dios dio la dotación de factores a cada pueblo y sobre eso tenemos que transitar y esto es lo que vamos a hacer. Y eso lo vamos a tener. ¿Y por qué aparece un libro de esta característica? Y porque alguna editorial dijo, che, esto de que haya un plan económico peronista me parece que la cosa viene difícil, la discusión va a ser en economía. Nos permiten que nosotros lo hagamos a nuestro costo, nosotros lo vamos a vender, pero le vamos a dar una cantidad de miles de unidades para que ustedes las repartan. Y cómo no, no hay ningún inconveniente, se lo dimos. Y la visión que tuvieron, porque esto lo hicimos en septiembre, en octubre o antes, y yo, no, piden hacer un libro, nos lleva 4 meses, 5 meses, y va a estar. Vieron, y solo son lo único que vieron, no, Editorial Planeta me llamó el otro día, me dijo, mire Moreno, usted está hablando de la organización del peronismo, queremos hacer un libro. Queremos que el libro donde usted lo terminó cuando asumió Macri vaya con el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto y ahora que se plantea reorganizar el peronismo. Le digo, mire, ¿pero cuánto va a llevar a hacer un libro sobre la reorganización del peronismo? Una editorial importante como Planeta ahí por lo menos lleva 6 meses, hasta mitad de año no lo vamos a tener. Mire que por ahí eso es muy largo, va a ser la reorganización del peronismo y el buen gobierno. Porque quizás cuando el libro ese esté en la calle, ya la historia ya ha cambiado. Entonces también vamos a hablar del buen gobierno, porque el peronismo vuelve al gobierno para hacer un buen gobierno, si no, ¿para qué vamos a volver? No tiene ningún sentido. Y esto es lo que tenemos que construir entre todos. Y el buen gobierno es un plan de gobierno. Después van a llegar los compañeros que nos van a representar. La tarea hoy es organizar el peronismo y hacer el plan de gobierno. Y esto nos precisamos todos. Todos, porque todos tienen cosas para dar, todos tienen cosas para opinar. Es injusto pensar que un compañero que tuvo militancia 20, 30 años en la causa no tiene nada para decir. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que sintetizar. Es un esfuerzo enorme, pero el peronismo lo sabe hacer. Y para abril quizás tengamos ya el plan de gobierno y ya estemos en condiciones de poder difundir. Y algo ha pasado, porque a diferencia del 16, hoy los medios no nos están atosigando. Hoy te llaman, hoy nos vemos ahí en Duro de Domar, imagínense un programa que es el reino de la progresía invitando a Moreno. Pero esto es absurdo. Yo voy y le digo, los voy a afiliar a todos, y no me dicen nada. No me dicen nada, se quedan calladitos. No, conmigo no, pero con él sí. Bueno, y a poquito lo... Y Radio 10 te ofrece un programa que va a empezar el 25 de febrero, que se va a llamar Los Días Más Felices, día 10, donde está el gato silvestre. Hay que compartir la radio con el gato silvestre. Una cosa... Y el gato silvestre ya te saluda y dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo está? Bueno, esto es una cosa rara lo que está pasando. O con esta piba. Claro, ¿cómo va a estar mal? El paro de la CGT fue extraordinario, porque es la primera vez que se... Nosotros nos estamos organizando como movimiento. La CGT hizo un paro extraordinario y puso el movimiento nuevamente arriba de la mesa. Por primera vez corrió al partido y dijo, nos organizamos en movimiento. Y le dio la posibilidad de acordar, por eso fue un paro postdatado. Pero bueno, muchacho anarcocapitalista. Y puso al peronismo nuevamente en su faz revolucionaria, que es la faz movimentista, no la faz partidocrática. Los temas del movimiento se tienen que resolver en el movimiento, y eso fue encantador. Y entonces, lo que tenemos ahora es que los medios nos están mirando. De alguna manera, esa manera de hostigar que tuvieron en el 16 hoy no se está repitiendo y nos permite comunicarnos con los compañeros a lo largo y ancho del país. Este programa que va a empezar
en Radio 10. Es un programa de escala nacional. Le he invitado, le he pedido a algún gobernador muy importante, de los que también tienen mala prensa. Imagínense que nosotros podamos hablar durante una hora de cómo vamos a reorganizar el peronismo por una radio de alcance nacional. Una radio privada, esto es muy importante. Y hay distintos programas donde le dan lugar al peronismo. Y esos programas tienen rating. Por eso nos convocan, porque finalmente los muchachos, si se están quedando sin pauta, tienen que generar rating. Y el peronismo hoy genera rating. Es una cosa notable lo que ha pasado. Por eso digo, mire, estos muchachos dueños de los medios y los periodistas entienden de política, no que son unos pavotes, entienden de política. Y si le dan este lugar al peronismo, también es un elemento que lo tenemos que mensurar y pensar. Estamos razonablemente bien a nivel internacional, por primera vez. No, estos bichos raros van al peronismo, no, lo están estudiando. Acá en la Argentina empieza una armonía entre el capital y el trabajo, los dos se están poniendo del mismo lado. Lógico que Milei tiene algunos sectores en la zona núcleo de la Pampa Húmeda que pueden ser disciplinarios de su política, los muchachos de la economía extractivista, bueno, puede ser algún sector del turismo premium, algún sector de la gastronomía premium, pero ¿cuánto es del capital todo eso? Hay mucho más capital que está siendo hostigado que capital que está beneficiado, por eso es lo que estamos viendo. Pueden beneficiar a Pharmacity, pero ¿a costa de cuánta farmacia? Puede ser que Pharmacity te atraiga medicamentos importados de India, pero ¿cuántos laboratorios van a cerrar? Entonces, miren muchachos, puede ser que algunos de los que llaman los grupos concentrados sean, pero del otro lado están haciendo pedazos al conjunto de las empresas argentinas. Uno dice, ¿cuánto vale la Ford hoy? Si alguien dice, che, vendo la Ford, viene Henry Ford, no sé, el bisnieto, que yo dice, vendo la Ford en Argentina, ¿quién la compra? En función del flujo futuro, porque vamos a vender tantos autos, ¿cuántos autos van a ser? Si van a vender los autos de la India, ¿cuánto acero se va a vender? ¿Cuánto aluminio se va a vender? Bueno, esto no va a pasar. Por lo tanto, hay una realidad de la posibilidad contundente de que el peronismo vuelva a un buen gobierno. Ahora, eso en un gobierno breve. Arete es demasiado raro. Y entonces tenemos situaciones muy extrañas. Hay un audio de él en Israel donde dice que estamos en guerra. Eso lo puede decir un dirigente político que quiere, pero el presidente, que es el comandante en jefe de la fuerza, no puede decir estamos en guerra, porque si estamos en guerra tiene que movilizar la fuerza. Está desordenado. Y ayer nos enteramos que con lo que habían aprobado la ley, resulta que ahora la ley no está más, y el decreto no se sabe, y hay ahí una declaración de Cornejo media rara diciendo ahora tampoco le vamos a aprobar el DNU, los radicales, entonces no tiene ni ley ni DNU, no tiene, es un lío, muchachos. Y ese Cornejo haciendo esa declaración, son raros, algo que se habrá enterado que yo estoy por acá y quería hacer alguna cosa, no nosotros nos tenemos que preparar, y nos tenemos que preparar más rápido que temprano. Y esta es la tarea que hay, por eso me alegra enormemente este esfuerzo. Ojo que teatro, yo tengo una casa ahí, La Valle, la compró mi esposa cuando yo me iba del gobierno, en el 2011 yo me iba del gobierno. Ya me había despedido de todos los lugares donde yo estaba, me iba, ya le había dicho a Cristina, me voy, ya está, me queda más nafta en el tanque. Y bueno, hay una vieja tradición de que cuando los soldados vuelven del combate, no lo podés largar a la sociedad el otro día, porque los tipos vienen medio chiflados, ¿viste? Entonces mi esposa, que alguna vez le había contado eso, dijo, bueno, vamos a ir al campo. Bueno, no sabía ni que le gustaba el campo, pero dijo, bueno, vamos al campo. Ella me llama, me dice, che, estoy en Mendoza, en La Valle. ¿Dónde? Camino a San Juan. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Estoy comprando una casa acá. ¿Cómo estás comprando una casa? Sí, bueno. Y cuando usted va del gobierno nos pasamos 60 días por acá. Bueno, listo. Claro, no me fui del gobierno, pero la casa quedó y la verdad que me acostumbré a tener los 10 días, 15 días de vacaciones, me hizo una pileta y ahí voy, codo, qué sé yo, en el medio
las afueras de Lavalle, en el medio del desierto, no es que estamos ahí. Lo que era el basural de Lavalle, a cielo abierto, ahí los pibes lo taparon todo, lo lotearon y ahí fue Marta y compró. Nada mejor que caiga una porteña para venderle en el basural de Lavalle. Pero bueno, nos llevamos muy bien con eso, así que estamos bárbaros, no tenemos inconveniente, y ahí venimos. Y resulta que se enteraron esto, que yo venía, y entonces organizaron un acto en el Gran Mendoza, después organizaron un acto en San Rafael, después organizaron un acto en Alvear, y como uno tiene el sí fácil, y es cierto que con esta cara, si no tuviera el sí fácil, hubiese terminado virgen. Entonces, uno dice con ese... Bueno, y lo último... Fueron esto, me llamaron, che, vos vas a estar allá, ya no podemos hacer un acto en el este de Mendoza, bueno, y es esto. Pero esto cuánto hace, como una semana, qué sé yo, sí, no sé. O sea que todo esto fue organizado muy rápido y yo estoy muy contento de que vayamos a hacer 4 actos en Mendoza y uno en San Juan. Hoy vino la CGT de San Juan a decirnos, vino el secretario general de la BOCRA y otros secretarios generales, viajaron de allá hasta acá para reunirnos media hora para organizar un acto en San Juan también, porque hay mucha voluntad de organizar el movimiento peronista y obviamente nuestra columna vertebral es el movimiento obrero organizado. Ahora, uno no pensaba que iba a ir tan rápido la cosa, y la cosa está yendo rápido. Capaz que salimos ahora de este acto como ayer, que estábamos discutiendo de política y viene un amigo y me dice, che, mirá que la ley no... ¿Cómo la ley no va? Si la ley... No, ya está, la mandaron y nadie entiende nada qué es lo que están haciendo. Estamos totalmente desordenados. Así que por ahí ahora salimos después de un acto de hora y media y nos encontramos que pasó cualquier cosa. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que estar muy preparados. El peronismo, para estar preparado, necesita organización y plan de gobierno. Y obviamente... Acá no venimos a hablar de candidatura, acá venimos a decir, porque no hay proyectos personales en el peronismo, se tiene que terminar esa historia, ¿no? Un proyecto colectivo. Mañana Dios recibe... Mañana Dios decide que el último gong es el don de la muerte, listo, se acabó y el proyecto tiene que seguir. Y por eso están los pibes, incluso muy contentos, de 21 años, las compañeras son todos pibes, acá lo que están. Bueno, uno ya tiene una edad donde todos son pibes, pero la verdad que acá hay pibes, pibas, y sabemos que está la bandera en buenas manos. Entonces, la etapa es la organización del peronismo y la organización del plan de gobierno. Lo vamos a tener, lo vamos a repartir, lo vamos a defender. Y ese plan de gobierno dice que de este lío se sale trabajando. Por lo tanto, no hay otra alternativa que un gobierno peronista. No vamos a poner a los radicales a trabajar. Esto no es posible. Le dije al intendente de San Martín, que estaba al lado, le digo, pero no parece vos radical, si estás trabajando, tipo, ya. Era las 2 de la tarde y estaba... Me cayó muy bien ese médico, pero hay que reconocer que es raro, no es tan normal. Imagínense que lo eligieron a Lustó. ¿Cómo va a haber un gobierno radical que está con Lustó? Es imposible. Lustó es una reunión para empezar a las 10:30, 11 de la mañana, la primera reunión. Nadie puede pensar que Lustó va a ser a las 6 de la mañana, va a estar trabajando. No le da el físico rol, no, eso es muy así. No laburó nunca. Esta es la realidad de la milanesa. Entonces, para laburar, para trabajar los peronistas, para controlar los radicales. Y esto que parece un chiste, no es chiste, este es un más o menos como tenemos que estar pensando la Argentina. Y en esto nosotros nos tenemos que preparar muy rápido. Y tenemos que apelar a los veteranos, porque los pibes no saben cómo es el funcionamiento del movimiento peronista. Y esto se aprende viendo, como a cocinar, a coser, a levantar una pared, se aprende viendo, a vender, a cobrar, se aprende haciendo. A cobrar cuando se aprende, cuando vas a cobrar y no te pagan.
a vender como se vende. Cuando vas a vender y no te venden, y no te compran, tenés que ir. ¿Cómo se hace una buena tortilla? Y después que se te quemó varias veces, esta funciona así. ¿Cómo se organiza el movimiento peronista? Y bueno, convocando a aquellos que tienen la memoria de cómo funcionaba el peronismo cuando funcionaba con Rama. Porque no nos olvidemos que en este siglo siempre fue el partido, entonces es muy importante que convoquemos a los peronistas, a los veteranos, que los pibes se encuentren con los veteranos. Che, ¿cómo era cuando eran 3 ramas, cuando eran 4 ramas? ¿Cómo es esto? ¿Qué tenemos? Y ahí se van aprendiendo y se arma el proyecto común. Y ustedes tengan certeza que las cosas que hablan, que las cosas que opinan, que las cosas que escriban, va a ser recetado. Las comisiones para armar el proyecto de gobierno ahora nos permiten, por Zoom, por otros medios, que los compañeros de todo el país, aparte de presencial, se estén integrando. O sea, recuperemos esa capacidad de pensar y de construir las mejores políticas. Terminemos con esa tontería que tenemos que esperar que la consultora y no sé quién venga y nos explique hasta la consigna de la pared. No, no es, muchacho, eso. Todo lo que se haga con amor, el peronismo lo va a dar. Nosotros, mire, teníamos Perón a 14.000 kilómetros, cada grupo de juventud, pintaba lo que le parecía y nadie venía a decir, no, esto está mal. Entonces, cuando se haga con buena leche, eso es aceptado. Todo lo que se haga con el corazón, todo lo que se haga con amor, esto está bien. Es de verdad que cada uno tiene que tener el mariscal, el bastón de mariscal. Esto es una frase del general Perón. En el último discurso, cuando mirando a los ojos al pueblo, le dijo: llevo en mis oídos la música más maravillosa, que es la palabra del pueblo argentino. Dijo: y cada uno de ustedes tiene el bastón de mano. Y esto es lo que nosotros lo tenemos que hacer y lo tenemos que ejercitar, y sepan que el peronismo está en esa dirección. Por eso estos muchachos viajaron no sé cuántos kilómetros de San Juan para hablar media hora con nosotros para organizar el acto que vamos a tener en San Juan el 14. Entonces, en una sentada queda lanzada la propuesta en 2 provincias. Ya recorrimos Buenos Aires, recorrimos la capital, algunas de estas provincias, pero son 23. Nos lleva tiempo armar esto, pero nos lleva tiempo. Y capaz que no lo tengamos. Y entonces ahí vamos a tener que improvisar con el concurso de cada uno de nosotros. Porque como dijo el compañero acá, cuando preguntó si el de Mendoza era peronista, ustedes contestaron: sí, va a volver a ser peronista. Pero yo le digo que con eso recién está empezando el trabajo. Que con el de Mendoza peronista, no, ¿qué pasa? No pasa nada. Tenemos que después peronizar Mendoza. Es difícil, no es difícil, si hubo muchos gobernadores peronistas que fueron buenos gobernadores, pero después nos desordenamos un poco. Pero y con eso alcanza y con eso no va a alcanzar, muchachos. Porque nosotros somos también una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. ¿Dónde decimos eso? En una canción que se canta poquito, que es Evita Capitana. Estamos empezando a recuperar la marcha peronista. Ya casi que todos los actos terminan con la marcha peronista. Es un hallazgo, hace 4 años que nos juntábamos y no se cantaba la marcha. Ahora resulta que la estamos cantando y con mucha gana. Hay que recuperar también Evita Capitana. En esa Evita Capitana hay una frase que dice: para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. Es una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo, no que se tienen que anular los pueblos. No es un solo pueblo, son los pueblos, porque cada pueblo tiene su característica, tiene su especificidad, tiene sus raíces, y todos esos pueblos unidos y en mancomunión conforman la casa común. Por eso la confrontación es entre el nacionalismo y la globalización. La globalización anula a los pueblos, el nacionalismo vertebra a los pueblos. Lo que pasa es que hay 2 nacionalismos, los que también confrontan contra otros pueblos y lo quieren aniquilar, y nosotros que somos de brazos abiertos. Esa es la maravilla del peronismo. Esta doctrina, salvo acá, no está en el mundo, por eso no están estudiando. Es extraordinario lo que está pasando. Nosotros sabemos cómo generar la armonía entre el capital y el trabajo y cómo generar una justa distribución del ingreso para que la familia, aquel que sea el jefe de familia o lo que resuelvan, con su trabajo eduque, vista, le dé vivienda y transforme en un hogar esa vivienda. Los peronistas no hacemos planes donde le entregamos la llave de una vivienda. Nosotros los peronistas transformamos la vivienda en un hogar, porque no es lo mismo tener vivienda que tener hogar. Y eso lo aprendimos de él.
decían, nene, acá en esta casa faltan los aromas, ¿no? Acá no hay olor a hogar. Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué dice esta vieja? Y después, a medida que fuimos envejeciendo, nos dimos cuenta de la diferencia. Nos dimos cuenta de la diferencia. Y nos fuimos a comer comida peruana, nos fuimos a comer comida francesa, comida rusa, comida china, comida... Y después dijimos, qué buena una sopa de la vieja, porque al final después nos queda la panza toda revuelta, llegamos a casa y un olor a sopa de verdura y decimos, me damos un plato de sopa de verdura. Ese es el peronismo. Fuimos a caminar por ahí y ahora volvemos a casa sabiendo que la mejor comida sigue siendo la comida de la vieja. Y hoy nos encontramos acá a volver a caminar, para organizarnos y volver a decirle al pueblo argentino que hay una alternativa. Al este de Mendoza, a Cuyo y a la Argentina. Pero ahí no termina el trabajo. Al trabajo le falta mucho, porque tenemos que peronizar el mundo. Y lo tenemos que hacer con amor y paz. Y lo tenemos que hacer explicando que nuestra doctrina es superior. Y le tenemos que decir a ellos que nosotros tenemos orgullosamente una doctrina superior. Ellos piensan que tienen doctrinas modernas, pero son doctrinas muy viejas. Y que por primera vez el mundo nos mira con atención. Están dadas las condiciones para que el gobierno, el próximo gobierno peronista, sea un gran gobierno. Un gobierno que dure 30 años. Que tengamos una distribución del ingreso, que consigamos una distribución del ingreso para que los británicos nos devuelvan las Malvinas. Que consigamos un gran gobierno. Nosotros recibimos la Argentina desde La Quiaca al Polo Sur. Hay algunos que ya están discutiendo el tema de la Antártida, ¿no? Y nosotros decimos, no, mire, acá está la Argentina. Este pedazo de la pizza nos toca a nosotros, hicimos lo que teníamos que hacer. Mire, esto es la Argentina. Sin violencia, con mucha racionalidad, con mucho criterio, entendiendo bien cómo son las relaciones internacionales. Y finalmente, peronizando el mundo. Porque nosotros nos vamos a descansar hasta que el mundo sea peronista, porque somos un pueblo solidario. ¿Por qué vamos a tener una doctrina extraordinaria solamente para el pueblo argentino? Si esta doctrina extraordinaria tiene que ser para todos los pueblos del mundo. Miren el trabajo que ustedes tienen, mis queridos amigos del este de Mendoza. No solo peronizar el este de Mendoza, Cuyo, la Argentina, sino algún día, quizás sean sus bisnietos, tataranietos, no importa. Algún día, nosotros hombres y mujeres de la trascendencia, nos vamos a dar un fuerte abrazo peronista con el general y con la EBA, vamos a decir, misión cumplida. Empezamos en el este de Mendoza, pero ahora el mundo peronista.